Marido humilla a su esposa porque quemó la comida, pero su hijo le dio una lección inolvidable. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El reloj de la cocina marcaba las 8:15 de la noche, cuando Héctor Montenegro dejó el periódico sobre la mesa con un suspiro pesado. La cena aún no estaba servida. Su mandíbula se tensó al notar que Marta seguía en la cocina, apresurándose de un lado a otro con los últimos detalles de la comida. Desde su lugar en la mesa podía escuchar el sonido del aceite chisporroteando en la sartén, el golpeteo rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar y de fondo el murmullo del televisor encendido en la sala, donde su hijo Tomás veía dibujos animados. Héctor tamborileó los dedos sobre la madera pulida de la mesa, sintiendo la impaciencia crecer dentro de él. Siempre había creído en la importancia del orden y la disciplina. La casa debía estar en perfecto estado, la comida debía servirse a tiempo, y cada miembro de la familia debía cumplir con su papel sin fallas. Y sin embargo, ahí estaba su esposa, con la cena atrasada, probablemente porque se había distraído en alguna tontería. Desde la cocina, Marta trabajaba con rapidez, sintiendo la presión invisible de los ojos de su esposo en su espalda, incluso sin mirarlo. Después de tantos años juntos, conocía bien sus gestos, sus silencios y sus expectativas. Imposibles. Héctor no era un hombre violento, pero su forma de hablar y de exigir era como un filo constante que la desgastaba poco a poco. Su amor, si alguna vez lo hubo, había sido reemplazado por la rutina de servir y callar. Marta echó un vistazo rápido al reloj. Se había atrasado, sí, pero no por descuido. Tomás se había caído en el patio esa tarde, raspándose la rodilla, y ella había pasado más tiempo del esperado consolándolo, limpiando su herida y asegurándose de que estuviera bien antes de volver a la cocina. Pero eso, por supuesto, era algo que Héctor no entendería. Para él, la comida debía estar en la mesa a la hora exacta, sin excusas ni retrasos. Respiró hondo y sacó la bandeja del horno, sintiendo el calor subirle al rostro. En su prisa, no notó que el fuego había estado más alto de lo necesario. Solo cuando un olor ligeramente amargo llegó a su nariz, se dio cuenta de que algo estaba mal. Miró el asado con preocupación. La parte superior estaba demasiado dorada, casi quemada. Sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía lo que vendría. Con manos temblorosas, sirvió los platos y salió de la cocina. Héctor la observó en silencio mientras colocaba la comida frente a él y a Tomás, quien, ajeno a la tensión, tomó su tenedor con entusiasmo. Héctor tardó apenas unos segundos en notar el error. Clavó el cuchillo en la carne y la cortó, revelando la capa superior quemada. Su expresión se endureció al instante. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz baja, pero cargada de irritación. Marta mantuvo la cabeza baja. «Tuve un pequeño accidente con el horno», intentó explicar, pero Héctor la interrumpió antes de que pudiera continuar. «¿Un accidente?», soltó una risa seca, incrédula. «Llevas años cocinando y aún eres incapaz de controlar algo tan simple como la temperatura del horno». Tomás levantó la vista de su plato, sus ojos oscuros moviéndose de su padre a su madre. No entendía del todo lo que ocurría, pero el tono de voz de su padre lo inquietaba. «No es para tanto», murmuró Marta, en un intento de apaciguar la situación, pero Héctor no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «Claro que es para tanto», respondió dejando caer el tenedor con un golpe seco sobre el plato. «Día tras día, lo único que tienes que hacer es mantener la casa en orden y preparar la comida. Es mucho pedir que al menos hagas bien una de esas cosas». Marta sintió que el calor subía a su rostro, pero no por el horno, sino por la humillación. Quiso responder, pero sabía que no valía la pena. Discutir con Héctor solo prolongaría el mal momento. Bajó la mirada,
apretando las manos sobre su falda. Tomás, sin embargo, no pudo ignorarlo. Hasta ahora, siempre había visto a su madre callar ante los regaños de su padre. No entendía por qué, pero sabía que no estaba bien. Algo en su interior se revolvió al ver la expresión de su mamá, tan triste, tan derrotada. «Pero papá», dijo con voz firme, captando la atención de ambos adultos, «si mamá no sirve para nada, entonces, ¿por qué la necesitas tanto?» El aire en la habitación pareció volverse pesado. Héctor se quedó en silencio. No esperaba una intervención, mucho menos de su hijo. Tomás lo miró con inocencia, pero sus palabras contenían una verdad tan simple que lo golpearon con más fuerza que cualquier grito. Héctor se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, su propio hijo lo hacía cuestionarse. Marta, en cambio, sintió algo diferente. Durante años había soportado en silencio, resignada a un matrimonio que la hacía sentirse invisible. Pero ahora, frente a la pregunta de su hijo, sintió algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. Tomás tenía razón. ¿Por qué debía seguir aguantando? La noche avanzaba con su lento compás, mientras la casa de los Montenegro se sumía en un silencio espeso. Solo el sonido del reloj en la pared marcaba el tiempo, implacable, mientras Marta recogía los platos con manos temblorosas. No se atrevía a levantar la mirada. No quería ver el rostro de Héctor, no quería ver la decepción en sus ojos, ni la furia contenida en su postura rígida. El olor a carne quemada aún flotaba en el aire, una prueba ineludible de su error. Era un descuido mínimo, algo sin importancia en cualquier otro hogar, pero en su casa, en la casa de Héctor, los errores no se permitían. Todo debía ser perfecto. La casa debía estar impecable, la comida servida a la hora exacta y sobre todo, ella debía cumplir con su papel de esposa sin fallar. Pero esa noche había fallado. Héctor se recargó en la silla cruzando los brazos sobre su pecho. Su mandíbula estaba tensa y su ceño fruncido era la señal inconfundible de que estaba conteniendo su molestia. Sin embargo, Marta sabía que no duraría mucho. «Increíble», murmuró él, su tono impregnado de desprecio. «Llevas años haciendo lo mismo y todavía no puedes evitar cometer errores tan básicos». Marta tragó saliva, manteniendo la vista fija en los platos sucios. No respondió. No tenía sentido discutir. Lo sabía por experiencia. «No es tan grave, papá», intervino Tomás, rompiendo el tenso silencio. Su voz era pequeña, pero firme. Héctor giró la cabeza lentamente hacia su hijo, observándolo con una mezcla de incredulidad y molestia. «¿No es tan grave?», repitió con ironía. «¿Eso crees, Tomás? Si dejamos que los errores pasen sin consecuencias, entonces cualquiera puede hacer las cosas a medias. Así empiezan las fallas, y una casa no se mantiene en pie con fallas». Tomás bajó los ojos, pero no dejó de fruncir los labios con descontento. Marta cerró los ojos un instante, exhalando en silencio. Sabía que Héctor no se daría por vencido hasta descargar su frustración por completo. «Eres la única responsable de que esta casa funcione, Marta», continuó él, sin molestarse en ocultar su irritación. «Y ni siquiera puedes hacer bien lo poco que te toca. ¿Qué tan difícil es cocinar algo sin quemarlo?». Cada palabra golpeó a Marta como un puñal invisible. Su pecho se apretó, pero no dijo nada. No podía llorar, no frente a su hijo. Héctor chasqueó la lengua y apartó su plato con un movimiento brusco. «No sé por qué sigo esperando algo mejor», resopló. «Quizás el problema es mío por seguir creyendo que puedes cambiar». Tomás levantó la cabeza. Hasta ese momento, había observado en silencio cómo su madre soportaba las palabras de su padre con la misma resignación de siempre. Pero algo dentro de él se revolvió, algo que no podía ignorar. Miró a su madre, que aún no levantaba la cabeza.
Sus manos estaban apretadas con fuerza sobre su falda, como si intentara aferrarse a algo que ya no existía. Y entonces, el niño entendió algo que nadie le había dicho, pero que siempre había sentido. Su madre tenía miedo, miedo de hablar, miedo de enfrentar a su padre, miedo de hacer algo que empeorara la situación. El corazón de Tomás latía con fuerza. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que no estaba bien. No podía permitirlo. Enderezó los hombros y con la voz más fuerte que pudo reunir, dijo: «Papá, si mamá no sirve para nada, entonces, ¿por qué la necesitas un tanto?». El silencio que siguió fue absoluto. Héctor parpadeó como si la pregunta lo hubiera tomado completamente desprevenido. No era la respuesta que esperaba, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Marta levantó la cabeza de golpe, sus ojos se encontraron con los de su hijo, y por un instante vio en ellos algo que la estremeció. No era miedo, no era confusión, era certeza. La pregunta había sido tan simple, tan directa, que perforó la fachada de autoridad de Héctor como una bala. «¿Qué dijiste?», murmuró él, su voz más baja de lo habitual. Tomás lo miró fijamente, sin titubear. «Si mamá es tan inútil como dices, ¿por qué siempre es ella la que hace todo? ¿Por qué siempre la llamas cuando necesitas algo? ¿Por qué nunca puedes hacer nada solo?». El rostro de Héctor se endureció. «No sabes de lo que estás hablando, niño». Pero Tomás no se detuvo. «Si no sirve para nada, ¿por qué la tratas como si fuera la única que tiene que hacer todo bien?». Las palabras del niño retumbaron en la habitación como un eco interminable. Héctor apretó los dientes, sintiendo algo inusual dentro de él. Vergüenza. Era una sensación que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Marta observó a su esposo en silencio, esperando su reacción. Pero Héctor no dijo nada. Por primera vez en años no tenía respuesta. Tomás había logrado lo que nadie había conseguido antes: hacerlo dudar de sí mismo. El niño tomó su plato y se levantó de la mesa sin decir nada más. Caminó hacia la cocina y dejó su plato con cuidado en el fregadero antes de desaparecer por el pasillo. Marta permaneció inmóvil, mirando a Héctor. No había rabia en sus ojos, solo cansancio. Héctor pasó una mano por su rostro sin saber qué hacer. Esa noche, algo dentro de él se rompió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había perdido el control de su propio hogar. La casa se sumió en un silencio espeso, un vacío denso que se extendió por cada rincón como una sombra invisible. La pregunta de Tomás seguía flotando en el aire, aunque ya no se pronunciara en voz alta. Su eco parecía haber quedado atrapado en las paredes, en la mesa, en los platos que aún estaban servidos, pero que nadie tocaba. Héctor permanecía sentado en su lugar, con la espalda tensa y la mandíbula apretada. Sus ojos oscuros, siempre firmes y seguros, ahora vagaban sin un punto fijo, como si buscaran algo que lo anclara de nuevo a la realidad. Nunca nadie lo había dejado sin palabras. Nunca nadie había puesto en duda su autoridad de una manera tan cruda y directa, y menos aún su propio hijo. Frente a él, Marta seguía con la cabeza gacha, pero esta vez no era en sumisión, sino en una especie de cansancio profundo, como si algo dentro de ella se hubiera apagado por completo. Sus manos, que tantas veces temblaron por miedo a sus palabras, esta vez estaban quietas, descansando sobre su falda. No hacía falta que dijera nada. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Tomás había desaparecido en el pasillo, pero su presencia aún se sentía. Era como si su pequeña voz se hubiera transformado en un juicio mudo que pesaba sobre los hombros de su padre. Héctor quiso llamarlo, exigirle que regresara, que no desafiara su autoridad de esa manera.
pero las palabras se atoraron en su garganta, ásperas y difíciles de tragar. Marta se puso de pie con movimientos lentos, casi mecánicos. No levantó la mirada cuando recogió su plato, ni cuando se giró hacia la cocina. Sus pasos eran suaves, pero en la quietud de la casa sonaban más fuertes que nunca. «Marta», murmuró Héctor, pero su voz no tuvo la firmeza de otras veces. Ella se detuvo por un breve instante, sin girarse, sin responder. Su respiración era profunda y medida, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí. Luego, sin una palabra, siguió caminando. El sonido del agua corriendo en la cocina fue lo único que rompió la tensión en la sala. Héctor pasó una mano por su rostro, sintiendo un cansancio inusual. Nunca había pensado en sus palabras después de decirlas. Para él, corregir, exigir y señalar los errores de su esposa eran cosas naturales, casi automáticas. Creía que era su derecho, su deber. Pero ahora, en ese silencio incómodo, empezaba a notar algo que siempre ignoró. Marta no se defendía no porque estuviera equivocada, sino porque estaba agotada. Tomás lo había dicho con una simple pregunta, pero el mensaje era claro. Marta hacía todo. Marta lo cuidaba, lo complacía, lo soportaba. ¿Y él? ¿Qué hacía él por ella? El ruido de platos siendo lavados lo sacó de sus pensamientos. No sabía si debía seguir sentado, si debía levantarse, si debía hablar con su hijo o con su esposa. Algo dentro de él le decía que la respuesta correcta era ir tras Marta, pedirle disculpas. Pero otra parte, la más arraigada, la que lo había acompañado toda su vida, se resistía a dar ese paso. No se disculpaba, nunca lo hacía. No porque creyera que siempre tenía razón, sino porque admitir errores lo hacía sentir débil. Y Héctor Montenegro no era un hombre débil. Aún así, la incomodidad seguía allí, un peso invisible en su pecho. Se levantó con torpeza y se dirigió hacia la cocina, pero al asomarse en el umbral, vio algo que lo detuvo. Marta no solo estaba lavando los platos, estaba respirando de manera entrecortada, con los ojos cerrados y las manos apretadas en el borde del fregadero. No lloraba, pero su cuerpo entero temblaba con un esfuerzo silencioso por contener las lágrimas. Héctor nunca se detuvo a verla así. Nunca se permitió notar el impacto real de sus palabras. Siempre pensó que ella solo estaba acostumbrada a su carácter, que aceptaba su manera de ser porque así debía ser. Pero ahí estaba su esposa, la mujer que había compartido su vida durante años, desmoronándose en la soledad de la cocina. Y él era la razón. El impulso de entrar y hablar con ella casi lo venció, casi, pero no lo hizo. No porque no quisiera, sino porque algo lo paralizó. Una especie de orgullo tóxico que no lo dejaba dar el primer paso. Marta respiró hondo y continuó con su tarea, como si nada estuviera mal, como si cada palabra cruel que él había dicho no la hubiera herido. Héctor retrocedió sin hacer ruido, sin que ella lo notara. Sintió algo que rara vez había sentido antes: vergüenza. Regresó a la sala y se sentó de nuevo en la mesa, pero la comida frente a él ya no tenía el mismo sabor. Su apetito había desaparecido. Solo quedaba ese peso en el pecho, la extraña sensación de haber cruzado una línea que no sabía si podría borrar. Pasaron varios minutos antes de que Marta terminara en la cocina. Salió en silencio, caminando con la misma calma resignada de siempre. Se detuvo frente a él solo un instante y lo miró. No había lágrimas en sus ojos, ni rabia, ni súplica. Solo había algo mucho peor: indiferencia. Por primera vez en años, Héctor sintió que ya no tenía control sobre ella, que ya no importaban sus palabras, sus críticas o su desaprobación. Marta ya no estaba intentando agradarle. Se giró sin decir nada y desapareció por el pasillo.
dejando a Héctor solo con su propio silencio. Ese silencio que pesaba más que todas las palabras que había dicho esa noche. La mañana llegó como cualquier otra, pero para Héctor Montenegro nada se sentía igual. Despertó temprano, como siempre, con la intención de seguir su rutina. Ducha rápida, afeitado preciso, traje impecable, pero algo lo detuvo, algo sutil, casi imperceptible. El lado de la cama de Marta estaba vacío. No era inusual que ella se levantara antes que él para preparar el desayuno, pero esta vez su ausencia se sintió diferente. El peso del silencio en la casa era insoportable. No había olor a café recién hecho, ni el sonido del agua corriendo en la cocina. La casa estaba quieta, como si todo lo que alguna vez la llenó de vida se hubiera evaporado de un día para otro. Se levantó con el ceño fruncido y salió del cuarto, recorriendo el pasillo con pasos lentos. Al llegar a la cocina, la encontró de espaldas, parada frente a la ventana. No se movía, no cocinaba, no preparaba la mesa. Solo estaba ahí, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Héctor carraspeó, esperando que ella girara y le dirigiera una mirada, un gesto, cualquier cosa. Pero Marta no se inmutó. «Voy a la oficina», dijo él finalmente con su tono habitual, esperando que ella respondiera. Nada. Era como si su voz no hubiera sido pronunciada. La incomodidad creció en su pecho, pero no insistió. Solo tomó las llaves de su coche y salió de la casa con un peso en la espalda que no podía sacudirse. Durante el trayecto al trabajo, el tráfico, las bocinas y el ruido de la ciudad deberían haberlo distraído, pero su mente estaba en otra parte, en la noche anterior, en la pregunta de su hijo. Si mamá no sirve para nada, ¿por qué la necesitas tanto? Aquellas palabras seguían persiguiéndolo como un eco. No importaba cuánto intentara alejarse de ellas, estaban ahí, clavadas en su conciencia. Se obligó a concentrarse en el trabajo. Llegó a la oficina, saludó a sus empleados con su expresión seria de siempre, revisó documentos, firmó contratos, todo como de costumbre. Pero en cada pausa, en cada momento de quietud, la culpa lo acechaba. Recordó la primera vez que Marta y él se mudaron juntos. Fue un departamento pequeño, modesto, donde no había lujos ni comodidades, pero estaban felices. Ella decoró cada rincón con su toque personal, convirtiéndolo en un hogar acogedor. Él apenas prestó atención en ese entonces, pero ahora lo recordaba con una claridad dolorosa. Recordó las noches en las que llegaba tarde del trabajo, agotado y malhumorado, y Marta lo recibía con paciencia, con una sonrisa suave y una cena caliente esperándolo en la mesa. Recordó cómo ella le masajeaba los hombros cuando lo veía tenso, cómo lo escuchaba cuando él hablaba de sus problemas laborales, incluso cuando él nunca le preguntaba por los suyos. Recordó cuando nació Tomás, cómo Marta se quedó despierta, noches enteras, cuidándolo, amamantándolo, calmándolo mientras lloraba. Él también estaba cansado, claro, pero siempre encontraba la excusa de que su trabajo era demasiado exigente, de que ella sabía manejarlo mejor. Así que dejó que ella se encargara de todo, sin agradecerle nunca, sin notar el agotamiento en sus ojos. Recordó los cumpleaños que ella organizó, las veces que se preocupó por los pequeños detalles, las cosas que hacía sin que él se lo pidiera, solo para hacerlo feliz. ¿Y él? ¿Qué había hecho él por ella? El nudo en su garganta creció. Se pasó una mano por el rostro y exhaló lentamente. ¿Desde cuándo había empezado a dar todo por sentado? ¿Desde cuándo Marta había pasado de ser su compañera a una sombra en su propia casa? Se sintió enfermo. Regresó a casa más temprano de lo habitual, una decisión que tomó sin pensarlo demasiado. Quería verla. No sabía qué iba a decir, ni qué esperaba encontrar,
pero sentía la necesidad de estar allí. Cuando abrió la puerta, el mismo silencio de la mañana lo recibió. Caminó hacia la sala y vio a Tomás sentado en el sofá dibujando en una libreta. El niño lo miró de reojo, pero no corrió a saludarlo como hacía antes. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Héctor tratando de sonar natural. Tomás no levantó la cabeza. En el patio, respondió con indiferencia. Héctor se quedó inmóvil unos segundos antes de dirigirse hacia la puerta trasera. Cuando salió al jardín, la vio. Marta estaba sentada en un banco de madera con una taza de té entre las manos. Su mirada estaba perdida en la nada, como si estuviera lejos, muy lejos de ahí. Por un instante, Héctor dudó. No estaba acostumbrado a verla así. Se acercó lentamente y se aclaró la garganta. ¿Puedo sentarme? Marta tardó en reaccionar. Finalmente, levantó la vista y asintió con un gesto breve. Él se sentó a su lado, pero no supo qué decir. El silencio entre ellos era pesado, pero diferente al de otras veces. Héctor se pasó una mano por el cabello incómodo. «Hoy no preparaste la cena», dijo, en un intento torpe de iniciar una conversación. Marta dejó la taza sobre su regazo y lo miró por primera vez en todo el día. No tenía ganas, no había rabia en su voz, ni tristeza, solo un cansancio profundo, casi resignado. Héctor sintió un escalofrío. Siempre había creído que Marta soportaría todo, que ella nunca se iría, que siempre estaría ahí, pero en ese momento, al mirarla, supo que la estaba perdiendo. No sabía si ya era demasiado tarde para cambiar, pero por primera vez en su vida sintió un miedo real, el miedo de haber destruido todo con sus propias manos. Héctor Montenegro no era un hombre que supiera pedir perdón, no porque se creyera infalible, sino porque el arrepentimiento nunca había sido parte de su vida. Para él, las cosas simplemente se hacían bien o mal. No había espacio para los errores, mucho menos para las disculpas. Pero ahora, sentado solo en la mesa del comedor, mirando el lugar vacío donde Marta solía sentarse, se dio cuenta de que algo dentro de él se estaba resquebrajando. Desde aquella noche en que Tomás lo dejó sin palabras, la casa se había vuelto fría. No porque Marta gritara o reclamara, sino porque su silencio era una barrera infranqueable. Antes, ella se movía con prisa por la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Ahora, sus movimientos eran pausados, casi indiferentes, como si la vida misma le pesara demasiado. Ya no le preguntaba si quería café por la mañana, ya no ponía su ropa lista sobre la cama, ya no esperaba a que él llegara a cenar. Simplemente había dejado de estar presente para él, aunque físicamente aún estuviera en la casa. Esa distancia lo carcomía. Respiró hondo con la mandíbula tensa. Debía hacer algo. No podía permitir que su hogar se derrumbara. No podía perderla sin haber intentado al menos enmendar sus errores. Pero ¿cómo? ¿Cómo se pide perdón cuando se ha pasado tanto tiempo hiriendo sin darse cuenta? Se levantó con decisión y caminó hasta la cocina, donde Marta lavaba los platos en silencio. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la escena con un brillo dorado. Ella no se giró al escuchar sus pasos, ni siquiera levantó la cabeza cuando él se apoyó en la encimera. «Marta». Su voz salió más baja de lo que esperaba. Ella continuó lavando los platos, como si no lo hubiera oído. «Quiero hablar contigo», insistió. Esta vez, Marta cerró el grifo y secó sus manos con un paño, pero cuando se giró, su mirada era distinta. No había rabia en sus ojos, ni tristeza. Solo una frialdad cortante, la clase de frialdad que se siente cuando algo se ha roto más allá de toda reparación. «Dime», fue lo único que dijo. Héctor sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a esa indiferencia. Siempre había pensado que el enojo de Marta era pasajero, que tarde o temprano
volvería a ser la mujer que le sonreía con paciencia. Pero ahora se daba cuenta de que no había enojo, solo un vacío que él mismo había creado. Hizo una pausa, buscando las palabras. Sé que he sido injusto contigo. Marta arqueó una ceja, cruzándose de brazos. ¿Recién te das cuenta? El tono de su voz no era hiriente, pero dolía más que cualquier grito. Héctor tragó saliva. No, creo que siempre lo supe, solo nunca quise admitirlo. Bajó la mirada, sintiendo una extraña vergüenza recorrer su cuerpo. No sé en qué momento me convertí en esto, en alguien que te trata como si no fueras importante. Marta lo observó con atención, pero sin decir nada. Nunca me di cuenta de todo lo que haces, de todo lo que has hecho por esta familia. Héctor apoyó las manos sobre la encimera buscando una forma de continuar. Y no me di cuenta de cuánto daño te hice hasta ahora. El silencio entre ellos era espeso, incómodo. Héctor esperó una reacción, cualquier cosa. Tal vez que Marta soltara un suspiro de alivio, que se dejara abrazar, que le diera una señal de que aún había un camino de regreso. Pero ella no se movió. ¿Y qué esperas que haga con esto?, preguntó Marta sin emoción en la voz. Héctor parpadeó. Quiero que sepas que lo siento. ¿Lo sientes? Marta dejó escapar una risa breve, pero sin alegría. ¿Crees que con decirme que lo sientes todo va a cambiar? Él frunció el ceño, sintiendo una punzada en el pecho. Nunca antes había sentido esa impotencia, esa sensación de que sus palabras no tenían peso. No, dijo con sinceridad. Sé que no es suficiente. No, no lo es, afirmó Marta con la mirada clavada en él. Porque lo que tú hiciste, Héctor, no fue un solo error. No fue un mal día, fueron años. Años en los que yo me esforcé por ser la esposa que creíste que debía ser, mientras tú me tratabas como si nada de lo que hacía tuviera valor. Él sintió que su pecho se apretaba. La culpa lo envolvía como un peso que nunca antes había sentido. Porque tenía razón. No se trataba de una cena quemada, ni de una discusión aislada. Se trataba de una vida entera de humillaciones disfrazadas de exigencias. Te acostumbraste a que yo te aguantara, continuó Marta, porque nunca pensé en irme, porque nunca levanté la voz. Pero ahora, sacudió la cabeza. Ahora, lo único que siento es cansancio. Héctor sintió pánico. Marta dio un paso hacia ella, pero ella levantó una mano deteniéndolo. No quiero que me prometas que vas a cambiar, dijo, mirándolo fijamente. No quiero palabras vacías, porque ahora entiendo algo que antes no veía. Él esperó, su corazón latiendo con fuerza. No necesito que cambies. Necesito saber si todavía quiero seguir aquí. Héctor sintió un escalofrío. Por primera vez entendió lo que estaba en juego. No se trataba de que Marta esperara que él se disculpara para que todo volviera a la normalidad. Se trataba de que ella ya no estaba segura de querer seguir a su lado, y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Cuando Marta salió de la cocina, dejándolo solo, Héctor se dio cuenta de algo que lo golpeó con fuerza. El perdón no era un derecho que él podía exigir, era algo que tenía que ganarse, y tal vez ya era demasiado tarde. Héctor Montenegro llegó a casa más tarde de lo habitual. Había pasado el día distraído en la oficina, con la mente atrapada en el mismo dilema que lo perseguía desde aquella conversación con Marta. Desde que su esposa le había dejado claro que no estaba segura de querer seguir allí, él había sentido un vacío extraño, una sensación de pérdida que nunca antes había experimentado. Abrió la puerta con cautela y, para su sorpresa, la casa no estaba en silencio como en los días anteriores. Desde la cocina se escuchaba el sonido
del agua corriendo, el tintineo de platos y por encima de todo una pequeña voz tarareando suavemente una melodía. Héctor avanzó por el pasillo con el ceño fruncido. Al asomarse a la cocina, vio una escena que lo dejó sin palabras. Tomás, su hijo de apenas 9 años, estaba de pie sobre un pequeño taburete junto al fregadero, lavando los platos con una dedicación que no parecía propia de un niño de su edad. Su expresión era concentrada, sus pequeñas manos restregaban con esfuerzo un plato bajo el chorro de agua, mientras su madre, a su lado, doblaba servilletas y guardaba utensilios. Marta, en contraste con las últimas noches, no parecía ausente, tampoco sonriente. Simplemente estaba allí, con la serenidad de quien no espera nada de nadie, haciendo su trabajo en silencio. Pero lo que más llamó la atención de Héctor no fue Marta, sino Tomás. El niño no se quejaba, no preguntaba por qué debía hacer aquello. Solo lo hacía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Héctor, su voz más seria de lo que pretendía. Tomás se giró un poco, pero no dejó de trabajar. Ayudando a mamá, respondió con simpleza. Héctor frunció el ceño. No necesitas hacer eso. El niño se encogió de hombros. Tampoco mamá debería hacerlo sola. Marta hizo una pausa por un instante, pero no dijo nada. Solo continuó con lo suyo, como si la conversación no fuera con ella. Héctor sintió una punzada en el pecho. Tomás, deja eso, no es tu responsabilidad. Tomás dejó el plato en el escurridor con cuidado y se giró para mirarlo con esos ojos oscuros e intensos que por primera vez parecían los de un adulto. Si mamá tiene que hacerlo todos los días, ¿por qué yo no? El aire se tensó. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hijo estaba aprendiendo, pero ¿qué estaba aprendiendo? Que su madre debía ser la única encargada de todo, que su padre se sentaba a la mesa mientras ella trabajaba, que los hombres solo daban órdenes y las mujeres obedecían. Se quedó inmóvil, observando cómo su hijo tomaba otro plato, con la misma tranquilidad con la que Marta había soportado años de indiferencia. Esa imagen lo golpeó de una manera que no esperaba. Tomás no estaba solo ayudando a su madre, estaba enseñándole una lección a él. Por primera vez, Héctor se preguntó qué clase de hombre estaba criando. Se quedó de pie en la entrada de la cocina, sin saber qué decir. Toda su vida había creído que un hombre debía ser fuerte, que debía liderar su hogar con firmeza, que su esposa debía encargarse de la casa sin cuestionar. Así lo había visto en su propio padre, así lo había aprendido desde niño. Pero ahora, viendo a su hijo, se dio cuenta de que tal vez todo lo que creyó saber sobre lo que significaba ser un hombre estaba equivocado. Sin decir nada, se acercó lentamente al fregadero. Marta y Tomás lo observaron con curiosidad. Héctor tomó un trapo de cocina y, con un movimiento torpe, empezó a secar los platos que su hijo lavaba. Tomás lo miró con sorpresa. Marta también. Héctor sintió la mirada de ambos sobre él, pero no se detuvo. No tenía idea de cómo se hacía bien aquella tarea, nunca lo había hecho antes, pero por primera vez sintió que era lo correcto. El silencio entre los tres no era incómodo, sino distinto. Marta bajó la mirada y continuó ordenando. Tomás, después de la sorpresa inicial, sonrió levemente y siguió lavando los platos con renovado entusiasmo. Héctor se dio cuenta de algo en ese momento. No importaban sus disculpas, no importaban sus palabras. Si quería cambiar, tenía que demostrarlo con acciones. Y si quería que su hijo aprendiera a ser un buen hombre, tenía que empezar por ser uno él mismo. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera diferente en la casa de los Montenegro. No era un cambio radical ni inmediato, pero sí sutil, como una corriente de aire fresco después de una tormenta. Héctor, por primera vez en su vida, estaba tratando de hacer algo que jamás había considerado necesario: cambiar. No era fácil,
No estaba acostumbrado a ello, pero cada vez que veía a Tomás ayudando a Marta sin que nadie se lo pidiera, algo dentro de él lo obligaba a moverse, a hacer algo más que solo observar. Una mañana, se levantó antes que de costumbre y en lugar de esperar a que Marta le preparara el café, fue él quien lo hizo. No era un experto, ni siquiera estaba seguro de haber colocado la cantidad correcta de café en la cafetera, pero cuando Marta entró en la cocina y vio la taza servida sobre la mesa, su expresión fue de sorpresa. ¿Hiciste esto tú?, preguntó con incredulidad. Sí, respondió él con un tono más seco de lo que pretendía. Ella no dijo nada, tomó la taza y bebió un sorbo. No hizo gestos de agrado ni de desagrado. Simplemente bebió y continuó con su rutina. Héctor sintió una punzada de frustración. Había esperado al menos una sonrisa, una señal de que estaba haciendo las cosas bien, pero Marta no le daría ese placer tan fácilmente. Esa era la diferencia entre pedir perdón y ser perdonado. Los días pasaron y él continuó intentando. Cuando veía que Marta se encargaba sola de las compras del supermercado, insistía en acompañarla. Cuando Tomás hacía la tarea, en lugar de irse a ver televisión o revisar su teléfono, se sentaba con él y le preguntaba qué estaba aprendiendo. No era el padre más expresivo del mundo, pero estaba ahí, presente, algo que antes nunca había considerado importante. Pero el problema con los cambios es que no se pueden imponer ni apresurar. Marta seguía distante, sus gestos calculados, sus palabras medidas. No lo rechazaba, pero tampoco le daba el beneficio de la duda. No discutía con él, pero tampoco bajaba la guardia, y eso le dolía más de lo que esperaba. Una tarde, cuando llegó del trabajo, encontró a Marta doblando la ropa en la sala. Sin decir nada, se sentó a su lado y empezó a ayudarla. Ella lo miró de reojo sin pronunciar palabra y continuó con lo suyo. Héctor dobló una camiseta de Tomás con torpeza, dejando las mangas desalineadas. Marta tomó la prenda, la sacudió y la dobló de nuevo con precisión. Héctor notó el gesto, pero no dijo nada. «Marta», dijo después de un rato, rompiendo el silencio. «Sé que no me crees». Ella terminó de doblar un pantalón y lo dejó sobre la pila de ropa antes de responder. «No es que no te crea», dijo con voz neutra. «Es que no sé si este cambio es real o solo temporal». Él sintió un peso en el pecho. «No sé cómo demostrarte que es real», admitió. «Solo sé que no quiero volver a ser el hombre que fui». Marta soltó un suspiro cansado. «Héctor, llevo años escuchando tus palabras. Siempre esperé que un día fueras diferente, que te dieras cuenta de todo lo que hacía por ti y por esta familia. Pero nunca pasó. Y ahora, de repente, dices que quieres cambiar. ¿Cómo puedo estar segura de que no es solo culpa pasajera?» Héctor no tenía respuesta para eso. Marta dejó la última prenda sobre la pila de ropa y se puso de pie. «No quiero que cambies por obligación ni por miedo a perderme», continuó ella con una mirada firme. «Quiero que cambies porque realmente quieres hacerlo, no porque esperas algo a cambio». Héctor la observó alejarse y sintió que, aunque estaba avanzando, aún quedaba un largo camino por recorrer. No bastaba con querer cambiar, tenía que demostrar que podía hacerlo, incluso si nadie le aseguraba que al final de ese camino, Marta todavía estaría allí esperando por él. El sol de la tarde bañaba la casa con una luz dorada, pero en su interior el ambiente seguía cargado de algo que ni siquiera el tiempo parecía disipar. Marta se encontraba en la cocina, removiendo una olla con movimientos mecánicos, sin realmente prestar atención a lo que hacía. Su mente estaba en otro lugar, atrapada entre recuerdos y sentimientos encontrados. Héctor había cambiado. Eso era innegable.
Héctor tomó un trapo de cocina y con un movimiento torpe empezó a secar los platos que su hijo lavaba. Tomás lo miró con sorpresa. Marta también. Héctor sintió la mirada de ambos sobre él, pero no se detuvo. No tenía idea de cómo se hacía bien aquella tarea. Nunca lo había hecho antes, pero por primera vez sintió que era lo correcto. El silencio entre los tres no era incómodo, sino distinto. Marta bajó la mirada y continuó ordenando. Tomás, después de la sorpresa inicial, sonrió levemente y siguió lavando los platos con renovado entusiasmo. Héctor se dio cuenta de algo en ese momento. No importaban sus disculpas, no importaban sus palabras. Si quería cambiar, tenía que demostrarlo con acciones. Y si quería que su hijo aprendiera a ser un buen hombre, tenía que empezar por ser uno él mismo. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera diferente en la casa de los Montenegro. No era un cambio radical ni inmediato, pero sí sutil, como una corriente de aire fresco después de una tormenta. Héctor, por primera vez en 1900, su vida, estaba tratando de hacer algo que jamás había considerado necesario: cambiar. No era fácil, no estaba acostumbrado a ello, pero cada vez que veía a Tomás ayudando a Marta sin que nadie se lo pidiera, algo dentro de él lo obligaba a moverse, a hacer algo más que solo observar. Una mañana se levantó antes que de costumbre y en lugar de esperar a que Marta le preparara el café, fue él quien lo hizo. No era un experto, ni siquiera estaba seguro de haber colocado la cantidad correcta de café en la cafetera, pero cuando Marta entró en la cocina y vio la taza servida sobre la mesa, su expresión fue de sorpresa. ¿Hiciste esto tú?, preguntó con incredulidad. Sí, respondió él con un tono más seco de lo que pretendía. Ella no dijo nada. Tomó la taza y bebió un sorbo. No hizo gestos de agrado ni de desagrado. Simplemente bebió y continuó con su rutina. Héctor sintió una punzada de frustración. Había esperado al menos una sonrisa, una señal de que estaba haciendo las cosas bien. Pero Marta no le daría ese placer tan fácilmente. Esa era la diferencia entre pedir perdón y ser perdonado. Los días pasaron y él continuó intentando. Cuando veía que Marta se encargaba sola de las compras del supermercado, insistía en acompañarla. Cuando Tomás hacía la tarea, en lugar de irse a ver televisión o revisar su teléfono, se sentaba con él y le preguntaba qué estaba aprendiendo. No era el padre más expresivo del mundo, pero estaba ahí, presente, algo que antes nunca había considerado importante. Pero el problema con los cambios es que no se pueden imponer ni apresurar. Marta seguía distante, sus gestos calculados, sus palabras medidas. No lo rechazaba, pero tampoco le daba el beneficio de la duda. No discutía con él, pero tampoco bajaba la guardia. Y eso le dolía más de lo que esperaba. Una tarde, cuando llegó del trabajo, encontró a Marta doblando la ropa en la sala. Sin decir nada, se sentó a su lado y empezó a ayudarla. Ella lo miró de reojo, sin pronunciar palabra, y continuó con lo suyo. Héctor dobló una camiseta de Tomás con torpeza, dejando las mangas desalineadas. Marta tomó la prenda, la sacudió y la dobló de nuevo con precisión. Héctor notó el gesto, pero no dijo nada. «Marta», dijo después de un rato, rompiendo el silencio, «sé que no me crees». Ella terminó de doblar un pantalón y lo dejó sobre la pila de ropa antes de responder. «No es que no te crea», dijo con voz neutra. «Es que no sé si este cambio es real o solo temporal». Él sintió un peso en el pecho. «No sé cómo demostrarte que es real», admitió. «Solo sé que no quiero volver a ser el hombre que fui». Marta soltó un suspiro cansado. «Héctor, llevo años escuchando tus palabras. Siempre esperé que un día fueras diferente, que te dieras cuenta de todo lo que hacía por ti y por esta familia. Pero nunca pasó.
Y ahora, de repente, dices que quieres cambiar. ¿Cómo puedo estar segura de que no es solo culpa pasajera? Héctor no tenía respuesta para eso. Marta dejó la última prenda sobre la pila de ropa y se puso de pie. No quiero que cambies por obligación, ni por miedo a perderme, continuó ella con una mirada firme. Quiero que cambies porque realmente quieres hacerlo, no porque esperas algo a cambio. Héctor la observó alejarse y sintió que, aunque estaba avanzando, aún quedaba un largo camino por recorrer. No bastaba con querer cambiar. Tenía que demostrar que podía hacerlo, incluso si nadie le aseguraba que al final de ese camino, Marta todavía estaría allí esperando por él. El sol de la tarde bañaba la casa con una luz dorada, pero en su interior, el ambiente seguía cargado de algo que ni siquiera el tiempo parecía disipar. Marta se encontraba en la cocina, removiendo una olla con movimientos mecánicos, sin realmente prestar atención a lo que hacía. Su mente estaba en otro lugar, atrapada entre recuerdos y sentimientos encontrados. Héctor había cambiado. Eso era innegable.